Continuamos con ustedes, amigos y amigas de Agenda Económica. Hoy día estamos hablando con Eiromi Castro, quien es director de la Oficina de Prevención del Lavado de Activos y Crímenes Financieros de la Superintendencia de Bancos. Gracias, Eiromi. Estábamos hablando, Eiromi, de toda esta normativa y estos requisitos internacionales y entramos al tema del Grupo Edmund por la referencia que hacíamos con estos cambios que se han producido en las 40 recomendaciones del gráfico, donde tú mencionabas que ya se está contemplando la evasión fiscal como un crimen grave y que hay que declararlo como un crimen grave para fines de que tenga sanciones penales al nivel de que lo tienen la gente que lava dinero sucio de la droga y de cualquier otra actividad delictiva. Y decíamos que si bien esto todavía en la República Dominicana no es una realidad, porque las leyes fiscales tienen otro tratamiento, un tratamiento diferente al tema de las leyes que sancionan el lavado de dinero. Ya en la medida en que esto se imponga en un grupo como el Grupo de Acción Financiera Internacional, prácticamente por mandato de los países desarrollados, que son los que tienen ese interés en criminar la evasión fiscal. Entonces, obviamente la República Dominicana no va a poder mantenerse al margen de esta obligación y en algún momento va a tener que abocarse a emitir una ley o a modificar lo que hay para que la evasión fiscal sea un crimen grave sancionado a nivel de lo que es el lavado de dinero. Ciertamente. Entonces, estas son cuestiones importantes que los dominicanos tenemos que irnos preparando, porque cuando estas cosas se imponen a nivel internacional, un país pequeño como la República Dominicana, que no tiene ninguna fuerza prácticamente a nivel internacional, lo único que puede hacer es acogerse a lo que impongan los grandes en las economías internacionales, porque tampoco puede renunciar a sus relaciones comerciales y financieras con el resto del mundo, que en cierta medida estas implicaciones vienen por ahí, y esto tal vez sea uno de los efectos de el tema del lavado de activos y de lo que es la regulación y la supervisión, cuando esta supervisión y estas regulaciones no son las adecuadas, porque esto es un tema de mucho interés para los países desarrollados, y los países pequeños tenemos que abocarnos necesariamente a cumplir con estas normativas internacionales para poder hacer nuestros negocios y no pagar el costo de ser declarado como un país de alto riesgo en el plano internacional. ¿Cuáles otros efectos tú crees que podemos mencionar aquí rápidamente del lavado de dinero sobre la economía? Bueno, el lavado de dinero puede afectar la economía en términos de competencia, puesto de que los lavadores pueden generar una competencia desleal y eso afecta entonces lo que es el equilibrio en lo que es la comercialización y en la economía misma. Genera también impunidad. Esta gente tiene mucho dinero y tiende a comprar impunidad y puede generar altos niveles de impunidad. También genera costos en las demás entidades que quizás tampoco, que quizás no estén lavando dinero, puesto de que tendrían que competir con una condición muy desventajosa. Y además genera opacidad y genera desconfianza. Al generar esto, entonces sufre casi toda la economía, se encarece entonces lo que es el dinero a nivel internacional, porque en que sube el riesgo país, sube también entonces el tipo de interés y eso se refleja inmediatamente en los costos por el encarecimiento del dinero y el precio del dinero internacionalmente. Así que a la larga es nocivo el lavado de dinero para la economía, aunque se interpreta que en una primera instancia, cuando llega, genera un efecto multiplicador positivo. Este efecto multiplicador positivo puede a mediano plazo y a largo plazo ser muy lesivo para la economía. Fíjate que si los gestores de las políticas económicas
notan que entra capital a la economía, o que está entrando capital a la economía, estarían dispuestos entonces a desarrollar políticas económicas expansionistas o de expansión económica. Y no es muy fácil entonces luego recoger rápido todo un diseño de expansión económica, simplemente porque ha dejado de entrar la cantidad de capitales que entraba antes, o que simplemente salieron rápidamente. Sí, porque es un capital volátil, el capital sucio se mueve rápidamente porque su propósito no es rentabilidad ni hacer negocios, sino lavar el dinero ilícito. Exacto, generar Entonces, seguridad sobre el mismo. Esto fácilmente te puede llevar a la quiebra operaciones lícitas, porque al tener que competir con empresas que no buscan rentabilidad, simplemente los mercados se le van de la mano, los negocios se le van de la mano, y se puede incluso producir un traslado de los negocios lícitos a los negocios ilícitos, por el alto costo y la alta rentabilidad que tienen hacer negocios con empresas ilícitas, que no pagan impuestos, no pagan ningún tipo de tributo, porque por su condición de ilícita no pueden declararse como negocios lícitos. De hecho, generar crisis sistémicas en sectores que pueden verse altamente vulnerados por esto, puede generar crisis sistémica porque puede sacar lo lícito para que quede simplemente lo ilícito, y una vez que esto no les sea viable, esta gente simplemente se va, y lo que deja es una gran cantidad de nichos que empresas quebradas, por eso puede generar quiebra y todo eso. Exacto, por eso puede generar crisis sistémicas en sectores de la economía. Y un riesgo reputacional para las entidades del sector financiero, básicamente. También, puesto de que posiblemente no, seguro que moverán el dinero a través de las entidades de intermediación financiera y cambiarias. Pero siempre digo con mucho orgullo y así retante, que no existe un sector mejor supervisado que el sector de intermediación financiera y cambiario en la República Dominicana. Parecería arrogante de mi parte, dado que trabajo en la superintendencia de bancos, pero siempre que lo digo, reto a cualquiera a que me enseñe, que me demuestre qué sector es mejor y más supervisado que las entidades de intermediación financiera y cambiaria, cualquier punto y de cualquier naturaleza. De hecho es así, y por eso nosotros tenemos un sistema financiero sólido, robusto, un sistema financiero que se ha enfrentado a las crisis internacionales y no se ha visto afectado. Así es. Y que donde los negocios y la economía realmente se desenvuelve con tranquilidad, porque hay seguridad y hay confianza de parte de los agentes económicos, en el sentido de que las entidades del sector financiero están bien controladas, y de que los ahorros, el dinero de los ahorrantes está bien seguro, porque hay una supervisión de cerca de todo lo que hacen los bancos y de todo lo que hacen las entidades de intermediación financiera con el negocio de los depositantes. Después de la crisis aquella 2003-2004, que se aprobó la ley 183-02, o sea, la ley monetaria y financiera, el sistema se ha consolidado después que se aprobaron todos los reglamentos de aplicación de esa ley, que son una inmensidad y un trabajo grandísimo. Claro. Nosotros podemos decir que somos uno de los sistemas financieros mejor supervisados y regulados a nivel mundial. Podemos decirlo con toda confianza, y que tenemos entidades y banqueros que saben realmente la responsabilidad que tienen, que hacen los negocios, pero que lo hacen sanamente, y que hacen inversiones incluso para fines de cubrir sus riesgos frente a todas las eventualidades que tiene el mercado y el acecho de la criminalidad frente al sistema. Yo creo que ahí podemos sentirnos tranquilos, porque ese trabajo se ha hecho. Yo creo que la Junta Monetaria con el Banco Central y la Superintendencia de Bancos han trabajado, han aplicado la ley, y gracias a Dios que son entidades que tienen autonomía, que trabajan, que la ley se lo garantiza, la Constitución, que no están influenciadas por lo que es la parte política, donde la corrupción y la falta de institucionalidad no deja esos efectos tan perversos y negativos que se dan en muchísimas entidades
del sector público. Y yo me atrevo a decir, porque conozco todo esto, lo he vivido, he trabajado en ello, claro que sí, que nosotros tenemos realmente unas autoridades que garantizan esa estabilidad y que le dan seguridad a los inversionistas nacionales y extranjeros para fines de que puedan hacer sus negocios en un ambiente tranquilo. O sea, en esa parte yo estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que eso es una ganancia y es lo que nos ha garantizado a nosotros que podamos en los peores momentos de crisis poder continuar creciendo y mantener estabilizados los precios, que los capitales no se hayan ido por el riesgo, por la incertidumbre que se generan y que esos inversionistas se hayan quedado en la República Dominicana para que la economía pueda continuar creciendo. Todo lo contrario, también la crisis nos ha ayudado a captar inversiones debido a que el rendimiento del dinero en la República Dominicana en términos reales es mayor que en otros países y eso nos ha ayudado a captar inversiones y capitales extranjeros desde hace un buen tiempo. Yo creo que ese es uno de los grandes éxitos de las autoridades salientes y yo sé que lo será también de las entrantes, porque tanto la una como la otra están conscientes de la importancia que tiene la estabilidad de precios en la República Dominicana y mantener un sistema financiero y cambiario que garantice la estabilidad de precios. Sin esos elementos, nosotros nos podemos ver envueltos en una crisis económica, una situación difícil, y por eso yo creo que uno puede sentirse tranquilo, porque ya si algo hemos aprendido los dominicanos es que con eso no se puede jugar, con la estabilidad de precios. Vamos a una pausa, retomamos.